tal, queridos hermanos? Dios les bendiga a todos ustedes. Nuevamente me da mucho gusto estar aquí con ustedes en este día. Gracias por estar viendo este video. Hoy es martes 4 de junio del 2024. Soy su servidor, Padre Gallo, discípulo de Jesús, Padre Luis Alfonso Martínez Gallo, discípulo de Jesús, que me encuentro, bien, les voy a platicar un poco. Me encuentro en este proceso de cambio. Yo, como ustedes bien saben, quienes van siguiendo estos videos de instrucción del proyecto de oración para varones, es, eh, es importante que les comente, pues, miren, estoy en un proceso de cambio, por eso el pasado viernes no pude estar conectado en la oración de la madrugada a las 3 de la mañana. Bueno, ya van dos viernes que por este proceso de cambio yo vivía en San Ciro de Acosta, en una pequeña comunidad de San Ciro de Acosta llamada Guerrero, que estuve por ahí y un año y medio, un año, 2 meses, por ahí, más o menos. Y, pero seguimos con la experiencia de oración. Ahora me encuentro en la casa del noviciado de mi congregación, que se llama Hermandad Discípulos de Jesús. Pero seguimos con este proyecto de oración para varones. Así que no nos detenemos hasta que Dios nos lo marque a través de cualquier medio, pero no nos detenemos en este proyecto de oración para varones. A quienes se han desanimado para no estar o no conectarse a las 3 de la mañana los viernes, les doy toda la razón porque hemos tenido varias interrupciones, pero yo espero que ya estando aquí de forma estable, iniciado, pueda continuar, sí, establemente la oración a las 3 de la mañana, porque si estamos hablando que es un proyecto de oración para varones, lo importante y lo más trascendente es la oración. Sí, instruirnos en la oración, sí, hablar acerca de la oración, pero sobre todo estar pues orando, porque la oración se hace orando. La oración se aprende por muchos medios, pero especialmente en la práctica de la oración. Hay que pasar tiempo prolongado delante de Jesús sacramentado o donde podamos estar en oración, pero hay que pasar tiempo ahí delante de Jesús. Bien, pues este es el proyecto de oración para varones. Bienvenido. Bienvenido tú nuevamente, tú que me estás escuchando, tú que estás viendo este video, bienvenido y bienvenida también tú, querida mujer, porque ciertamente, como hemos dicho muchas veces, y hoy nuevamente lo repito, es un proyecto de oración para varones en donde nadie está excluido. Eh, Ninguna mujer está excluida, sino al contrario, pensando en ustedes, queridas y santas mujeres, pues es que estoy tratando de animar, de llevar a los hombres a que se comprometan a ser hombres de oración. Porque si un hombre ora, toda su familia y su trabajo, la sociedad, etcétera, en especie de círculos concéntricos o de ondas expansivas, se va prolongando y bendiciendo todo su entorno. Así que bienvenido tú, querido varón, y hay que estar y manteniéndonos en la oración. Bien, les invito a que le den like a este video, lo compartan y se suscriban al canal para seguir creciendo. Hace 8 días nos quedamos en pausa en el momento de la visitación de María. Recuerden que estamos en el ciclo de, de de los evangelios o la oración en los evangelios. Estamos desde hace ya con este ya el cuarto video, o quinto video, mejor dicho, sobre la oración. Hablamos de San José, de Zacarías, hablamos de María y seguimos hablando de María. Entonces, María en la oración nos va a llevar, les había dicho en el video anterior, varios momentos para descubrir la oración de María. Hoy vamos a centrarnos en el Magnificat, lo que conocemos como el Magnificat, es decir, el momento de alabanza que María le da a Dios en la casa de Isabel, eh, después de que Isabel la saludó
y le dijo, ¿quién soy yo para que la madre de mi Señor venga a verme? Y inmediatamente que guardó silencio, Isabel, dice la escritura que María se, se- se alegró y alabó a Dios. Vamos a leer, dice, vamos a leer Lucas capítulo 1, versículos 46 al 55. Dijo María, alaba mi alma la grandeza del Señor y mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador, porque ha puesto los ojos en la pequeñez de su esclava. Desde ahora todas las generaciones me llamarán bienaventurada, porque ha hecho en mi favor, cosas grandes, el poderoso, santo es su nombre. Su misericordia alcanza de generación en generación a los que le temen. Desplegó la fuerza de su brazo, dispersó a los de corazón altanero, derribó a los potentados de sus tronos y exaltó a los humildes. A los hambrientos los colmó de bienes y despidió a los ricos con las manos vacías. Acogió a Israel su siervo, acordándose de la misericordia, como había anunciado a nuestros padres en favor de Abraham, su linaje por los siglos. Palabra de Dios. Te alabamos. Bien, pues ya hemos leído, yo creo que el Magnificat, muchos de ustedes se lo saben de memoria, pero que ahora nos acercamos a este trozo de la Sagrada Escritura para descubrir elementos en el cántico de María que nos ayuden para nuestra oración. Repito, nos acercamos al cántico de María para descubrir en él elementos que nos ayuden para nuestra oración. Espero explicarme. Bien, podemos dividir en tres grandes partes este cántico. Algunos lo dividen solo en dos. Yo he querido dividirlo en tres grandes o en tres partes, que será en la primera parte que va del versículo 46 al versículo eh, al versículo 40 y 53, que habla acerca de María y de ella y cómo trata a, a, a los demás. Y segundo es, eh, perdón, vamos a modificar ahí, la primera parte es de María cuando habla ella y a partir de el verso eh, 51 vamos perdón, 50 hasta el 53, la segunda parte, y la tercera, ya los últimos dos versículos, 54 y 55. Repito, la primera parte del versículo 46 al 50, luego del 51 al 53 y finalmente los dos últimos versículos. ¿Por qué razón? Porque, a ver, primer punto que podemos aprender. María es una mujer de alabanza. María es una mujer de alabanza. Nosotros, si queremos orar, necesitamos ser hombres de alabanza. ¿Qué quiere decir ser hombres de alabanza? Cito a San Pablo en la carta a los Efesios, en el cántico cristológico desde el primer capítulo de Efesios, que señala en dos ocasiones que Dios nos ha creado para hacer alabanza de la gloria de su gracia. Entonces, Dios nos creó para hacer alabanza de Él, es decir, que toda vida del cristiano, del servidor de Cristo, la tuya y la mía, por lo tanto, ha de ser una continua alabanza, no solo los momentos en que alabamos a Dios en nuestra oración, sino todo. Pero de manera especial, aprendiendo de María, eh, hemos de provocar que nuestra alma, dice, alaba mi alma la grandeza del Señor y mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador. Primer punto entonces, alabar a Dios. ¿Por qué alabar a Dios? Aquí María lo alaba porque eh, por la grandeza, por lo que ha hecho con ella, porque cómo ha tratado tanto a los soberbios como a los humildes, porque se ha acordado de su misericordia. El cántico de María, o este Magnificat, es
Es un cántico de alabanza a Dios y de estar exaltando la grandeza de Dios por razones concretas, pero el marco de todo el Magnificat es una alabanza. Algunos lo unen mucho al cántico de Ana en el primer libro de Samuel. eh, y dicen que Lucas se inspiró un poco en ella. Lo importante es que es Sagrada Escritura y lo pone el autor sagrado, más el Espíritu Santo, en labios de María. María entonces es una mujer de la más. Entonces, querido varón, tu oración ha de ser llena siempre de alabanza, es decir, del reconocimiento de la grandeza de Dios, de su misericordia, de su obra, de su fidelidad, por tantas y tantas cosas que podemos alabar a Dios, que puede estar siempre, estar alabando a Dios de forma constante. Luego, mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador. La alabanza debe ser alegre, la alabanza debe ser gozosa, es decir, alegrarnos en la alabanza, no solo bendecir a Dios, sí, te alabo, Señor, y te bendigo, bueno, pero expresar, ya sea externamente, pero sí con un corazón alegre, con un espíritu alegre. Dice María, mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador. Dice María reconoce y se alegra en digamos, la razón de su alegría es la misericordia y el Dios de Dios Salvador. Luego, María, tu oración es sí de alabanza, pero también humilde. Ha puesto sus ojos en la humildad de su siervo. Ha puesto sus ojos en la humildad. Decíamos hace tres videos ya con este, que en el momento en el que María es visitada por el ángel, el momento de la encarnación, parte de las palabras del ángel, el ángel le dice, has hallado gracia delante de Dios, es decir, Dios se quedó prendido de tu belleza, dirá en otro momento la escritura. Eh, entonces, María, qué es lo que le atrae la mirada a Dios? La humildad, porque Dios ha puesto sus ojos en la humildad. Fíjense lo que dice. Dios no ha puesto sus ojos en su sierva, sino dice en la humildad. La oración, por lo tanto, aprendiendo de María, debe estar siempre llena de una actitud humilde, en reconocer nuestra indignidad, nuestra pequeñez, nuestra nada. Diría Santa Teresa, humildad es andar en verdad, es decir, reconocer la grandeza de Dios y nuestra nada. En otras palabras, dice Santa Teresa de Ávila. Entonces, la oración aprendiendo de María debe ser una oración desde nuestra humildad, desde nuestra pequeñez, pero también con una actitud humilde. Y María se autonombra sierva. Ya lo había dicho en la respuesta al ángel, ahora lo vuelve a decir. He aquí la esclava o aquí la sierva del Señor. María se autonombra sierva en todo el contexto cultural de María, del tiempo en que sucede esto, no de nuestro tiempo, es decir, de la sierva que no tiene ningún derecho, sino siempre tiene solo la obligación de obedecer la voluntad de su amo. Y hemos de entenderlo. Entonces, ¿qué aprender de María? Presentarnos ante el Señor siempre con una actitud de siervo. Vengo porque quiero hacer tu voluntad. Aquí estoy, diría el Salmo también, Señor, para hacer tu voluntad. Es querer hacer la voluntad de Dios. Humildad y negar nuestra voluntad para querer hacer la voluntad de Dios. Pero también María, en esa humildad, dice, me llamarán bienaventurada. A ver, María ciertamente es humilde, pero es realista también. Acepta que ella es bienaventurada y la llamarán bienaventurada. Humildad no es la negación de lo que Dios ha hecho en nosotros. Humildad es el reconocimiento humilde
de lo que Dios ha hecho en nosotros, las grandezas o la pequeñez, pero el reconocimiento, como lo hace María. Y porque ha hecho en mi favor grandes cosas el poderoso. O sea, ¿por qué me llamarán bienaventurado? No por mí, sino porque el poderoso ha hecho obras grandes por mí. Entonces, la humildad implica el reconocimiento de la acción salvadora de Dios. Cuando nos presentemos en la oración, por lo tanto, invitando a María, necesitamos reconocer sí nuestra pequeñez, pero también reconocer la obra que Dios está haciendo en nosotros, cómo nos ha sacado de nuestro pecado, cómo nos mantiene y nos da el don de la fidelidad, de la perseverancia, etcétera, tantos y tantos dones. Reconocer que lo que tenemos de Dios nos viene. Es Dios el que ha sido generoso con nosotros. La segunda parte del cántico de María es eh, exaltar la misericordia de Dios. Dice, y su misericordia alcanza de generación en generación, verso 50. El cántico de María, algunos estudiosos le llaman el cántico de la misericordia, porque es, le canta a Dios, le canta a la misericordia de Dios y reconoce cómo obra esa misericordia. A los soberbios los despide vacíos y a los pequeños los enaltece. A los hambrientos los colma de bienes y a los que están hartos los manda con las manos vacías, eh, dice el texto. Entonces María reconoce la acción redentora de Dios, la acción salvadora y su misericordia, especialmente con los humildes. Volvemos pues a la actitud humilde en la oración. Eh, y recordemos, repito lo que dice Santa Teresa, andar en verdad, humildad es andar en verdad. Tercera parte es ya el reconocimiento de que Dios obra de acuerdo a la alianza. Dios, dice María, es el Dios de la alianza. Eh, se acogió a Israel su siervo, acordándose de su misericordia o acordándose de su alianza, como lo había anunciado nuestros padres en favor de Abraham y su descendencia por los siglos. Entonces, María reconoce que Dios es fiel a la alianza y que Dios es el Dios de la alianza. Bien, hasta aquí, porque el tiempo se nos está yendo, ya me pasé un poquito. Miren, entonces, ¿qué podemos aprender? Vamos a enumerar la alabanza, la humildad, pero la humildad en el reconocimiento de nuestra nada, pero también el reconocimiento de la obra de Dios en nosotros. Reconocer la fidelidad de Dios sobre los pequeños y la fidelidad de Dios sobre su pueblo, en este caso nosotros, la iglesia. Esto es lo que podemos aprender. Vamos a puntualizarlo así como lo hemos dicho. La alabanza, la humildad, en estos dos sentidos, reconocer nuestra nada, reconocer que la obra de Dios en nosotros, reconocer la misericordia de Dios sobre los pequeños y que Dios es fiel en el cumplimiento de la alianza. Y la oración puede estar llena de estos cuatro elementos. Gracias a todos ustedes. Nuevamente les digo, compartan este video y dale like y suscríbete al canal. Nos vemos ahora sí el viernes a las 3 de la mañana en la oración. Dios bendiga.